muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Dustin Salarriaga y soy abogado de inmigración en Scott Legal PC. Si está aquí hoy, es posible que ya tenga una visa E2, sepa mucho sobre la visa E2 o sepa muy poco sobre la visa. Todos son bienvenidos y nos alegramos de que estén aquí con nosotros. Nuestra firma se fundó con una visa E2 hace 10 años. Nuestra firma se enfoca en visas de inversionistas y hemos procesado cientos de visas. Hoy cubriremos los fundamentos de la visa E2, lo que se requiere para obtener una visa E2 y renovarla. Algunas cosas antes de empezar. Este seminario web es parte de una serie que continuaremos realizando al menos 2 seminarios web al mes sobre diferentes temas. Además, al final de este seminario web enviaremos algunas cosas. Primero, el PowerPoint de la presentación, un enlace donde puede registrarse para seminarios web adicionales. Y como este seminario web se grabará, le enviaremos un enlace a la grabación. Planeamos reservar unos minutos al final para preguntas. Si tiene una pregunta, puede enviarla a través de Zoom utilizando el cuadro de preguntas y respuestas o el chat. Somos afortunados de tener John Barrera conmigo hoy para dirigir la presentación. John es un compañero abogado de inmigración con amplia experiencia en la preparación y procesamiento de visas E2. John, te lo paso. Muchas gracias, Dustin. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Entonces, vamos a hablar sobre las reglas de la visa E2, más que todos los requisitos. También vamos a tratar de aclarar algunas cosas que a veces se malentienden, que pueden ser o no ser requisitos de la E2. A veces hay requisitos que son un poquito más complicados de lo esperados y otros que no son tan complicados como esperados. Entonces, empezando, es importante entender que la visa es una visa de inversionista basado por un tratado entre los Estados Unidos y otros países. No es lo que se llama una visa inmigrante. Una visa inmigrante es la visa que da el derecho de venir a los Estados Unidos a vivir, y se convierte básicamente en la residencia permanente o, como han escuchado, la Green Card. Esta visa no da camino para eso. Entonces, esa es una cosa, a veces un malentendido que puede haber con esta visa E2. Entonces, permite a los ciudadanos de ciertos países venir a los Estados Unidos para desarrollar y dirigir las operaciones de una empresa en la que ha invertido. Es muy importante que tengan en mente esa frase desarrollar y dirigir. Esto es diferente de trabajar para la empresa. Entonces, eso lo vamos a detallar un poquito más tarde. Entonces, opciones para obtener una visa E2. Pueden comprar un negocio que existe, pueden emprender o empezar un nuevo negocio. También pueden comprar una franquicia donde ya está establecida por una empresa más grande y ya tiene muchos de los procedimientos y pólizas en camino, y a veces es una buena idea, una buena opción para la visa E2, una franquicia. Debe ser de un tratado entre los Estados Unidos y ciertos países en el extranjero, países de Europa, África, Asia, América Latina, el Medio Oriente. Entonces, no son todos los países del mundo, pero sí hay muchos países que están contratados con los Estados Unidos. Creo que estamos hablando algo como de 80 países. Hay países sustanciales que no son parte del tratado. Creo que de pronto China y Brasil no son parte del tratado. Entonces, siempre tienen que estar pendientes si su país de origen o de nacionalidad es parte del tratado. Entonces, el Departamento de Estado tiene un sitio web donde ellos dan presentan una lista de los países que son parte del tratado. También hay otras opciones donde se puede la persona de un país de que no es parte del tratado hacerse ciudadano nacional de un país como Granada,
para entonces, porque Granada es parte del tratado y Granada es un país que permite ciudadanía por medio de inversión. Entonces, esa es una opción real que se pueden hacer ciudadanos de ese país para entonces ya calificar para la visa E2 con los Estados Unidos. Y es importante también entender que hablamos es de ciudadanía o nacionalidad, no tiene que ser necesariamente nacido del país que tiene tratado. Entonces es otra como confusión o malentendido que pueda haber por ahí. Básicamente, el tiempo de validez de la visa va a depender del país con que Estados Unidos tiene el tratado. Entonces, hay países que tienen tratado con Estados Unidos que solamente da una visa por solamente 3 meses. Y hay países que la dan hasta 5 años. Entonces tienen que mirar ese requisito para ver cuál es el tiempo que da para su país, para saber exactamente cuánto tiempo le pueden dar la visa E2. Bueno, entonces pasamos para ya hablar de los requisitos de la visa E2. Se tiene que hacer una inversión. Los fondos deben estar en riesgo. El dinero se gastó realmente, no se encuentra en una cuenta bancaria. Entonces, básicamente, no estamos hablando que el dinero está sentado en una cuenta bancaria de negocio con el nombre del negocio. Eso no va a funcionar. Tiene que ya estar caminando el dinero, o sea, caminando, queriendo yo decir, que ya se está gastando, invirtiendo en la operación o ya abrir el negocio en los Estados Unidos. Tiene que estar activo, básicamente. Fuentes de fondos, es muy importante de dónde viene el origen del dinero. Cualquier fuente legítima puede ser ahorros personales, obsequios, venta de una casa, préstamo. El requisito importante es que viene de un origen legítimo. Entonces, casi todas las posibilidades pueden estar en juego que pueden ser usadas para la visa. Lo más como que no está tan claro dónde viene el dinero, obviamente si es ilícito el origen del dinero, ahí va a tener problemas el caso. Debe ser sustancial. Um, Tiene que ser una inversión sustancial para que tenga que ver con abrir el negocio. Claro que queremos ser inteligentes como invertimos el dinero, pero el enfoque debe de ser que la inversión es necesario para abrir el negocio y demostrar que esa inversión es necesaria. Entonces, está bien pensar en ahorrar, pero es más pensar en lo que va a querer mirar el examinador del caso y él va a querer ver que el montón que se está invirtiendo es necesario para el negocio, lo que puede hacer ese montón. Y eso lo vamos a hablar un poco más tarde para dar más detalles sobre el tipo de inversión o es como por decir ese montón que se tiene que hacer. Gastos típicos para una E2. Entonces, por decir, comprando inventario para un negocio, un equipo, sitio de internet o web, suministros de oficina, alquiler de oficina o un almacén, inversiones en marketing, en propaganda, y lo que a veces se gasta en establecer una entidad comercial en un estado, los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que básicamente está buscando el examinador del caso, que son los gastos para abrir, empezar a correr la oficina. Por ejemplo, tiene que tener una entidad en un estado en los Estados Unidos y puede haber gastos en abrir esa entidad legalmente. Puede ser también gastos legales con abogados. Básicamente lo que se necesita para empezar a funcionar esa oficina está en juego. También hay consideraciones de inversión al iniciar el negocio, que es lo que acabo de básicamente comentar, y comprar un negocio. Entonces, esta ya es la situación donde no estamos empezando un negocio de cero, estamos ya comprando un negocio que existe, ¿verdad? Entonces, ese dinero que se usa para comprar ese negocio, eso también
está en juego para calificar para la visa E2. Entonces también hay una opción que deben de considerar cuando si están comprando un negocio, donde siempre hay un riesgo, ¿no? Que por alguna razón el negocio no salga adelante en la compra. Entonces, el gobierno permite que se use como una cuenta de garantía, en inglés se dice una cuenta de escrow, donde se puede meter el dinero a esa cuenta para que es una seguridad que no se va a pagar ese dinero al vendedor hasta que ya el negocio no está completado. Ahora, un detalle muy importante si se va a usar esa cuenta de escrow es que cuando se está detallando los documentos o el contrato de escrow, no puede haber ninguna otra condición excepto la aprobación de la E2. Es la única condición que puede haber en el de acuerdo de escrow. Si hay algunas otras condiciones, y muchas veces eso es lo que causa un poquito de incomodidad cuando una persona está aplicando para la visa E2. No se pueden poner como condiciones que son típicas para este tipo de negocio. El gobierno no lo va a aceptar. La única condición es la aprobación de la E2, esa sí la pueden aceptar y esa es una seguridad que vale mucho, ¿verdad? Porque si de pronto algo pasa con la aplicación, pues ya sabe la persona que está tratando de conseguir la visa y comprar el negocio que no van a perder ese dinero. Pero el negativo es que cualquier otro tipo de condición de seguridades o algo para asegurar el dinero no pueden entrar en juego en este tipo de aplicación. Y es parte del requisito de estas visas que hablé hace un poquito, que el dinero tiene que estar en riesgo, ¿verdad? Entonces, si hay muchas condiciones, hay otras condiciones, el gobierno lo puede interpretar que el dinero no está en riesgo. Entonces, por eso es que no le gustan ver eso en esos de acuerdos de escrow. Bueno, entonces seguimos. Dice, el negocio debe ser real y operativo, operando. Ya está obteniendo ingresos o está listo para comenzar a operar después de que se otorgue la visa E2. Otra vez, esto va junto con el concepto de tener el dinero en riesgo. El negocio se tiene que ver que si no está operando, ya está listo para operar, solamente que de pronto el dueño ya necesita estar aquí para ya empezar a abrir puertas y empezar a operar. Entonces, eso es parte del riesgo, porque ya si está operando o casi listo para operar el negocio, ya uno se comprometió, ¿verdad? Ya está el dinero comprometido, ya está gastado. Entonces, ese es otra vez como ese punto de incomodidad que a veces hay con estos casos y personas que quieren aplicar, que la tendencia nuestra es naturalmente queremos más garantías, ¿verdad? Entonces hay un poquito como de ese concepto donde estamos un poquito como en el espacio, donde no estamos seguros completamente si vamos a seguir adelante con el caso por medio del gobierno, ¿no? Que nos aprueben el caso. Pero esa es la razón porque debemos de conseguir la ayuda de un profesional para nosotros poder revisar el caso y darle un mejor porcentaje de éxito para que sea una inversión inteligente, una inversión informada y no algo que es de muy alto riesgo, que de pronto van a arriesgar una negación con el gobierno. Tipos de indicaciones que es real el negocio y que está operando es teniendo un arrendamiento comercial firmado, entidad comercial establecida, un sitio web que es de la empresa creada, demostrar que hay contratos pendientes con clientes y también que se ha conseguido si el tipo de negocio necesita licencias que ya están adquiridas. Eso demuestra que si no está operando, ya está a punto de operar el negocio. La otra cosa que es importante entender sobre el negocio es que no puede ser marginal el negocio. Entonces me pasé un poquito ahí y es muy importante entender eso. Marginal quiere decir que no solamente existe el negocio para, por decir,
apoyar a usted o su familia. El punto de la visa E2 en realidad es para crear empleos aquí en los Estados Unidos. Es para ayudar la economía americana surgir más. Ese es el punto de tener su negocio aquí, o el punto de la perspectiva de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de demostrar que básicamente es que va a generar ingresos que para crecer y al mismo tiempo va mano a mano el concepto que creciendo va contratando trabajadores. Eso lo vamos a también detallar un poquito más tarde también. Eh, Únicamente desarrollar y dirigir la empresa E2. Acuérdese esa frase que hablamos al principio. Entonces, no estamos hablando de una situación donde yo voy a venir y voy a empezar, si soy abogado, a empezar a trabajar como abogado, o si soy economista, que yo voy a hacer los trabajos como un economista, si soy mecánico, que voy a empezar a trabajar como un mecánico. No, es dirigir y desarrollar la empresa. O sea, es más como piensen tipo ejecutivo que está tratando de levantar el negocio, conseguir clientes, entrenar trabajadores. Por eso tiene que contratar trabajadores para que ellos hagan el trabajo para el negocio. Entonces, si es un taller de mecánica, el inversionista es trabajando en abrir el negocio, en que tenga éxito el negocio, haciéndole propaganda y buscando los mecánicos que van a hacer el trabajo para el negocio. Eso es lo que debe ser el inversionista. Entonces, eh, es un concepto un poquito difícil de entender y pues naturalmente entonces hay personas que naturalmente quieren empezar a trabajar el negocio, pero técnicamente no deben de hacer eso. Y más es un asunto que puede ser más problemático si está aplicando para la visa por medio de USCIS o las oficinas administrativas de inmigración, porque ellos detallan ese asunto más que un consulado. Pero generalmente es tratar de evitar como ese trabajo directo en sirviendo clientes. Está más en la parte de atrás de la oficina de gerencia de jefe, ¿verdad? Eso es lo que requiere la visa E2 en estos casos. Tiene la intención de regresar al país de origen al vencimiento de la visa E2. Entonces, acuérdese, este no es una visa inmigrante, no es una visa que da para la residencia. Técnicamente es una visa temporal, pero sí es una visa muy flexible para poder vivir aquí en los Estados Unidos. Lo que tiene que estar es pendiente que esté llenando los requisitos de su negocio, que básicamente es que el negocio está generando ingresos y está empleando trabajadores por lo menos los primeros 5 años del negocio, y que está al día con la renovación, así está renovando con USCIS o renovando con el consulado. Entonces no es que se puede quedar aquí indefinitivamente, pero si está llenando los requisitos, está pendiente del vencimiento de la visa, sí puede estar por bastante tiempo aquí en los Estados Unidos. De todas maneras, cuando se está aplicando, renovando para la visa, sí se debe demostrar que la intención es que cuando se vence la visa van a regresar a su país de origen. Y eso es muchas veces es fácil. En nuestros casos, muchas veces lo que hacemos es que hacemos que el cliente firme una declaración de ese intento, que no me voy a quedar después del vencimiento de la visa, y con eso casi siempre inmigración está conforme que esa intención está comunicada suficientemente. Ahora, hay circunstancias donde de pronto hay un cliente o un inversionista donde ya ha pasado varios años aquí, de pronto llegando como 10 años o décadas en los Estados Unidos. Tienen que estar un poco preparados en demostrar que puede ser que el gobierno pregunte, bueno, usted ya ha estado aquí mucho tiempo, al fin
¿piensas irte o cuál es su intención? Entonces ahí de pronto en esos casos el cliente debe de empezar a preparar o pensar en de pronto demostrar como ciertas obligaciones o raíces que tiene en su país de origen. Por si de pronto le hacen la pregunta, puede demostrar que hay algo esperándolo en su país que eventualmente requiere que él vuelva. Eh, Simplemente como para estar preparado por cualquier situación incómoda que a veces el gobierno puede demostrar en cuando está renovando. Entonces es muy importante tener ese punto en mente. Ok. Muy bien. Y John, yo quería preguntar si usted puede decir un poco sobre el requisito de propiedad, el 50%. Claro, claro. Sí, entonces, muy importante también, gracias Dustin, básicamente es necesario que el inversionista sea dueño de por lo menos 50% de la empresa. Entonces, eh, no importa si es más de 50%, 60, 70, los porcentajes más de 50% no interesa, pero no puede bajar de los 50%. Si vende una porción de su compañía por donde su porcentaje de ser dueño o de control de la empresa es menos de 50%, ya está descalificado de la visa E2 y ya está en riesgo su visa. Entonces es muy importante, no hay flexibilidad con eso, tiene que mantener ese porcentaje. Bueno, entonces hablemos de la inversión. ¿Cuánta inversión es suficiente? Como hablamos antes, el término es sustancial. Debe invertir una cantidad sustancial de dinero. En realidad, las reglas no requieren un montón mínimo para establecer el negocio, pero va a depender el montón, por decir mínimo, en el tipo de negocio. También va a depender dónde están aplicando para la visa E2. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, algunos consulados son más exigentes. Por decir, hay unos consulados que trabajan con empresas grandes que generan bastante ingresos. Entonces, pero también para empezar, esas empresas requieren mucha inversión. Entonces, tienen como ese ojo entrenado buscando una inversión grande, mucho más grande, de pronto un negocio más pequeño. Entonces, ahí en esos consulados pueden tener un problema si es un negocio pequeño. No quiere decir que no va a pasar el caso, pero se le tiene que poner atención a ese asunto. Y obviamente hay consulados que son muy bien entrenados. Por ejemplo, trabajamos mucho con el consulado de Toronto, donde ellos lo que hacen es un análisis justo del negocio para ver si lo que se invirtió es correcto para empezar ese negocio. No interesa tanto cuánto fue exactamente que se invirtió. Entonces, es básicamente también una manera, si se puede, se le recomendamos que invierta más, porque esa es una manera de reforzar el caso, ¿verdad? Pero si no se puede invertir tanto, si de pronto no se da el negocio para invertir tanto, entonces ya podemos mirar otras maneras de tratar de reforzar el caso y eso lo vamos a hablar un poquito más tarde, pero sí, generalmente es una de las primeras cosas que miramos si podemos, si estamos hablando como una inversión más pequeña, por decir, nosotros consideramos una inversión como más al lado pequeño, como $100,000 o menos, a ver si podemos subirle a ese montón, si fuera posible. Si no, entonces el trabajo es buscar otras maneras para reforzar el caso y tratar enfocarnos más en el detalle de explicar por qué ese montón es necesario y no es necesario invertir más para que el negocio se pueda abrir y pueda surgir. Eso, entonces, este es básicamente el concepto de la prueba de proporcionalidad. Cuánto dinero invirtió versus cuáles son los costos habituales para establecer ese tipo de negocio. Entonces, es básicamente, por ejemplo,
un taller de mecánica, volviendo a ese ejemplo, de pronto va a requerir más inversión porque es arrendar o comprar el establecimiento. Hay herramientas más complicadas y pesadas que se tiene que invertir para poder funcionar ese negocio. Entonces esas herramientas, ese equipo cuesta más. A comparación a una oficina como de consultoría o como abogado, que básicamente sí también necesita un establecimiento, pero eso no puede ser una oficina pequeña, un escritorio, una computadora. Entonces, ese negocio no necesita tanto. Entonces, ese es ese concepto, es que qué es lo que en realidad necesita ese negocio para empezar a operar. Entonces, si habitualmente necesita más, tiene que tratar de llegar a ese más. Si no es tanto, si es un menos, entonces ya de pronto pueden pasar con ese menos. Y maneras que uno puede demostrar esos costos habituales puede ser, por ejemplo, que una persona que trabaja en impuestos o economista puede generar un reporte demostrando los costos habituales para un negocio. También artículos puede ser de revistas o periódicos que vienen, que son parte de la industria de que pertenece su negocio, que reportan cuánto más o menos se necesita para empezar ese tipo de negocio y también el Internet, también el Internet tiene artículos también que pueden hablar de eso y todo eso lo puede tomar en cuenta el gobierno en revisar su caso y determinar si la inversión que usted hizo es suficiente o habitual, ¿verdad? Para el negocio. Comprar un negocio, precio de compra versus valor justo de mercado del negocio. Um, no es, eso usualmente no es tanto problema porque, pues, usted sabe, la naturaleza de competencia, el capitalismo, pues controla eso, ¿verdad? Raro que alguien va a vender un negocio por pérdida o por mucha pérdida, ¿verdad? Pero pues sí puede pasar. Por ejemplo, puede ser una transacción entre familias donde le quieren dar una rebaja bien grande al negocio que está vendiendo. Entonces, pero básicamente es estar pendientes de que lo que vale el negocio es justo de lo que está en el mercado, ¿verdad? Que está bien descuentos y un buen negocio donde uno sale ganando bien del negocio, pero si es mucho, si no es algo razonable, tiene que tener el ojo en eso, porque también lo puede, aunque no es muchas veces problema, el gobierno va a estar mirando eso y puede ponerle problema por eso si sale el negocio muy bueno, muy barato. Como hablé antes, las franquicias también son una buena opción para las visas C2. ¿Por qué? Ya está establecido como ese negocio, ¿verdad? Ya hay requisitos en lo que se necesita para empezarlo, para trabajarlo, reglas sobre el sitio donde se va a establecer el establecimiento, los trabajadores que deben de haber. Entonces, no hay mucho más que hacer. Obviamente se tiene que hacer la inversión, ¿verdad? Y manejar el negocio, pero ya no hay tanta creatividad porque ya la naturaleza de la franquicia ya se encargó de eso y el gobierno también se siente más seguro con esos casos. No hay tanto que examinar o preocuparse. Gastos comunes de visa, E2, buenos y malos. Ya hablamos de algunos de los buenos. Usted sabe, pagando un establecimiento como el arrendamiento, pagando equipaje, útiles que se necesitan para la oficina, computadoras, cualquier cosa que se necesita para operar el negocio. Malos tiene que ver que no haya una conexión clara o directa con la operación del negocio. Entonces, si hay duda que se necesita ese equipo o lo que van a invertir, probablemente va a tener problema que lo cuente el gobierno como una inversión legítima. Entonces, por decir, a veces o muchas veces el cliente tiene que viajar para los Estados Unidos para empezar a mirar el sitio, el establecimiento del negocio y todo eso, hacer alguna negociación de contrato.
Se puede argumentar que el costo de los pasajes o del viaje pues, son relacionados con el negocio, pero tiene que mirar si que ese gasto, esa inversión está haciendo operar el negocio. No es que es para preparar a empezar el negocio. Entonces, ese tipo de gasto no es uno de los mejores gastos, o no es un gasto bueno. También a veces una persona, un inversionista quiere comprar un carro o un vehículo para el negocio. Tiene que tener cuidado con eso también, porque es una inversión grande, ¿verdad? Entonces, otra vez, se necesita el vehículo para el negocio y no estamos hablando de un vehículo para ir a la oficina, ¿verdad? A viajar a la oficina de su casa, no. Se va a usar dentro del negocio. Entonces, si no va a ser contado, pero por decir, es un negocio donde hacen limpiezas de casa y tienen que llevar trabajadores en una camioneta con el equipo de limpieza y todo eso, sí, tiene sentido y ahí sí de pronto el gobierno va a aceptar eso. Entonces siempre es como ese concepto de proporcionalidad también, ¿verdad? Esto es un gasto que es necesario, el vehículo es un gasto necesario y obviamente el caso fácil para discernar es que si usted compra un carro deportivo, eso no va a funcionar. Ok, entonces, seguimos. ¿Tengo que contratar empleados? Definitivamente sí. Otra vez, esa es una de las partes cruciales para este caso. Ese es como el propósito de esta visa, es abrir esas puertas o esas opciones de empleo para americanos en los Estados Unidos. Sí, entonces tengo que contratar empleados. Sí, este es el requisito de marginalidad. Ya lo hemos hablado, no es solamente abrir un negocio para que usted se pueda mantener, es en realidad abrir las puertas para más empleados en los Estados Unidos. El negocio E2 debe tener capacidad presente, futura para generar ingresos suficientes para proporcionar más que un sustento mínimo para usted y su familia. Eso es otra vez lo de marginalidad. Debe demostrar que contratará empleados en los próximos 5 años, idealmente al menos 3 o 4 empleados a tiempo completo. No tienen que ser todos en el primer año. Es dentro de los 5 años, quieres tener esos 3 o 4 empleados. De pronto 1 o 2 el primer año y 1 cada año hasta que llega a los 5 años. Eso es más de suficiente. Empleados W2 versus 1099 trabajadores. Entonces, estos son los W2 y la 1099 son la categoría de trabajadores que pagan impuestos en los Estados Unidos. W2 son esos trabajadores que están trabajando para un empleado. 1099 son los trabajadores que son contratistas, entonces no están trabajando directamente para un empleado, están haciendo un trabajo, un servicio para un negocio y le están pagando por ese servicio. Estamos hablando de contratistas, ¿verdad? En este caso, siempre es mejor los W2, los trabajadores de tiempo completo, pero sí se considera también en el inmigración también le puede dar importancia a los 1099, los contratistas, pero siempre tiene que darle preferencia al trabajador completo. Entonces, la idea es tratar, si van a usar contratistas, por lo menos tener 2, no hay como un número exacto, porque también depende de la necesidad de la compañía, pero siempre es importante que la compañía tenga algunos trabajadores de tiempo completo y demostrando que están haciendo como el trabajo como más constante y más importante del negocio y que los contratistas están de pronto llenando servicios que son conectados con la empresa, pero no son necesarios que los trabajadores completos lo hagan a todo momento. Entonces, básicamente es darle más importancia o preferencia al trabajador completo, tratar de construir su negocio más alrededor que tenga trabajadores completos
Y si es necesario, sí tener los contratistas, pero tratar de evitar que dependan tanto en los contratistas. ¿Cómo demuestro esto? Entonces, hablando de un nuevo negocio, no hay historial, ¿verdad? No hay un historial de ese negocio nuevo de que ha contratado trabajadores en el pasado. Ahí es donde viene el plan de negocios. El plan de negocios de la empresa va a reportar las proyecciones de la empresa basado en los servicios que va a dar. Entonces, el gobierno le pone mucha importancia a esas proyecciones. Claro que tiene que ser razonable. Ellos van a estar pendientes que tenga sentido lo que se está proyectando basado en el servicio que está dando. Entonces, si están proyectando un negocio que sea un negocio pequeño, que generalmente no ingresa en los millones de dólares y usted reporta eso como proyección, va a tener que explicar por qué está pensando eso, ¿verdad? Entonces siempre tiene que tener como también ese ojo en lo que es razonable. Negocios existentes, ahí ya tenemos historial, ¿verdad? Entonces ya ahí podemos basarnos en lo que ya se ha pagado en el pasado con trabajadores que tiene el negocio, como los W-2, talones de pago, declaraciones de impuestos. Entonces ya eso es lo que va a querer, espera ver inmigración, esos reportes de impuestos para ver el historial del negocio. Bueno, entonces hablemos un poquito más del plan de negocio. Necesito un plan de negocio, nuevo negocio versus compra de un negocio existente. Entonces, si es un nuevo negocio, la respuesta es sí. Porque otra vez, no hay historial y el examinador se tiene que basar en algo que este negocio va a generar ingresos y va a estar empleando trabajadores. Entonces, en realidad es la única opción el plan de negocio. Un negocio existente no tanto porque se supone que tiene un historial ya que se va a presentar, pero también puede ser útil el plan de negocio para un negocio existente porque en circunstancias donde el negocio existente ha tenido como años débiles en el pasado que va a mirar el examinador. Entonces ahí el plan de negocio puede servir como para alimentar el negocio que ha tenido problemas y demostrar cómo el nuevo dueño va a poder hacer surgir el negocio bajo su mando. Entonces ahí sí puede tener valor el plan de negocios para un negocio que ya existe. ¿Qué debe contener un plan de negocio? Básicamente hay diferentes secciones muy importantes. Aquí listamos el resumen ejecutivo que básicamente habla de quién es usted, el inversionista, qué haces, qué servicios se van a dar, qué es el negocio, básicamente. Eso es importante para saber qué es este negocio, cuál es la naturaleza del negocio. También un análisis e investigación de mercado, que eso está hablando más sobre la competencia o la necesidad de los servicios que está ofreciendo el negocio para demostrar qué tan importante es el negocio para el mercado donde va a entrar. Plan de marketing, entonces la propaganda, cuál es el plan que se va a hacer. Van a invertir en propagandas por radio, van a invertir en propagandas por internet. No tiene que ser súper complicado, pero sí es algo que quiere ver usualmente el gobierno, que hay un plan, porque eso es parte de que el negocio surja, que ingrese ingresos, es el hecho que van a tener clientes, ¿verdad? Plan de contratación. Entonces, aquí otra vez volvemos de los trabajadores que tenemos que contratar o emplear. 5 años de proyecciones de contratación, descripción del puesto, monto de salario, cuándo contratará a cada empleado. Entonces, muchas veces se reporta una tabla también demostrando cuántos trabajadores se proyectan en contratar en qué año, en los siguientes 5 años. Pero también debe haber un resumen de los diferentes puestos que van a haber y qué es lo que van a hacer para el negocio y cuánto van a estar ganando. Plan financiero integral, también muy importante. 5 años de proyecciones financieras,
proyecciones de ingresos del negocio, supuestos de ingresos, proyecciones de flujo de caja, balance general. Entonces, esta es como la parte financiera demostrando de dónde están llegando los ingresos, cómo van fluyendo los gastos del negocio. Entonces, también se debe de reportar eso. Eso también demuestra que el negocio va a ser real o de verdad, porque demuestra que hay una circulación de dinero que está entrando y saliendo del negocio, que es razonable. Otra vez, recuérdense de ese término de que sea razonable. Necesito contratar un profesional para el plan de negocios. No es como por decir regla que lo tienen que hacer. Hay personas que pueden hacerlo sin ayuda profesional, pero piensen esto. Estamos trabajando para obtener la visa E2, que tiene ciertos requisitos que se tienen que llenar. Entonces, un profesional como un abogado, ya sabemos lo que está buscando el gobierno. Entonces, podemos, si no ayudarle en preparar el plan de negocio, pues por lo menos revisar el plan de negocio que se está preparando para entonces ayudarle prepararlo o presentarlo de tal manera que está demostrando que se está llenando sus requisitos. Entonces, mi opinión es que, aunque no necesario, sí recomiendo fuertemente que un profesional debe tener mano en la preparación del plan de negocio. Bueno, Bueno, creo que muchísimas es gracias, John. Mucha claro. información muy importante. Yo voy a hablar un poco sobre desarrollos de visa C2 y tendencias de adjudicación. Bueno, compras de inversión en los Estados Unidos. Como dijo John, tiene que tener una inversión de dinero en el negocio. La pregunta más y más común es si el solicitante puede comprar, por ejemplo, el inventario afuera de los Estados Unidos o si el requisito es que él necesita comprarlo dentro de los Estados Unidos. Y en general, la recomendación de nuestra firma es que el aplicante debe comprar por lo menos 50% de la inversión dentro de los Estados Unidos. Es posible comprar, por ejemplo, el inventario en Europa, por ejemplo, en España, y mandar el inventario a los Estados Unidos. Es posible hacer esto, pero si es 100% de la inversión, hay riesgo. Entonces, otra vez, la recomendación es por lo menos la mayoría de la inversión debe estar comprado dentro de los Estados Unidos. Proceso administrativo. Este es un proceso más y más común en las aplicaciones, desafortunadamente. ¿Qué es proceso administrativo? En inglés, Administrative Processing. Lo que pasa es que algunas veces, si está aplicando en el consulado, después de la entrevista, la oficial en el consulado puede mandar la aplicación a los Estados Unidos, al Departamento del Estado en Washington, D.C., para una revisión más profunda. No sabemos exactamente lo que hacen para revisar la aplicación en Washington, D.C., pero normalmente o muchas veces es una revisión de seguridad. Pero también no siempre. Por ejemplo, tenemos clientes que son niños, que tienen 4 años, 3 años, y sus aplicaciones entran en este proceso de proceso administrativo. Entonces, es un poco de suerte, ¿sí? O mala suerte. Entonces, el proceso administrativo puede agregar en el proceso normalmente entre 2 semanas hasta puede ser meses. Es muy difícil saber primero lo que están preguntando el gobierno en la revisión, pero también cuánto tiempo necesita el gobierno para revisar la aplicación.
La gran mayoría de aplicantes no experimentan el proceso administrativo, pero es más y más común. Entonces, como siempre nuestra recomendación es, no puedes saber exactamente cuánto tiempo necesita para recibir la visa. Tiene que tener flexibilidad, desafortunadamente, y este es otro aspecto de esto. Más presentaciones de USCIS. Como John dijo, USCIS es la agencia dentro de los Estados Unidos donde aplican para el estatus E2. En contraste, puede aplicar en un consulado fuera de los Estados Unidos, donde puede recibir una visa E2. No puede recibir una visa E2 dentro de los Estados Unidos. Solamente puede recibir estatus E2. Entonces, con COVID con COVID más y más personas no quieren viajar dentro de los Estados Unidos, especialmente en los años 2020, 2021. Más y más aplicantes querían estar dentro de los Estados Unidos y aplicar con USCIS. Antes de COVID-19, pues la gran mayoría de aplicaciones estaban en los consulados. Pero más y más son con USCIS. La cosa importante con respecto a USCIS, otra vez, que como dijo John, es que USCIS hace más o menos una auditoría de fuente de fondos, de dónde vienen los fondos de la inversión en el negocio. En contraste a un consulado, en un consulado ellos normalmente no quieren ver tantos documentos sobre el fuente de fondos. Pero también USCIS otra vez no puede dar una visa. Entonces, si recibe estatus de USCIS, no puede viajar. El momento en que salen de los Estados Unidos, necesita aplicar para una visa en un consulado para entrar otra vez en los Estados Unidos con el estatus E2. Impacto de la administración Biden-Harris. Pues desafortunadamente la cosa más importante para la gran mayoría de solicitantes es que las demoras o los retrasos continúan. Los retrasos en USCIS son enormes, pero afortunadamente tienen la opción de premium processing, que el gobierno garantiza una decisión en 2 semanas, en 15 días calendarios. Necesita pagar $2,500 para premium processing, pero es una opción si quiere aplicar con USCIS. En contraste, en un consulado no tiene la opción de premium processing, y consulados normalmente necesitan por lo menos 3 meses, 4 meses para adjudicar la aplicación. Algunos consulados necesitan 1 año o más. Entonces las demoras son muy largas y continúan bajo de la administración del presidente Biden, desafortunadamente. Problemas de COVID-19, los requisitos de pruebas y vacunas continúan, entonces es muy importante visitar el sitio web del CDC, que es la agencia del gobierno de los Estados Unidos, que publica las reglas con respecto a vacunas. Esta cambia, entonces es importante visitar el sitio web inmediatamente antes de que está de la entrevista, por ejemplo, o la fecha cuando quiere entrar a los Estados Unidos. Asuntos consulares, como ya hablamos, hay muchas demoras, entonces es importante cuando está planificando la aplicación, todo el proceso, tiene que saber que ni el abogado, ni muchas veces
otros aplicantes no saben exactamente qué va a pasar con su aplicación, porque las demoras cambian, pero ahorita son muy largas. Problemas, áreas de complejas para las visas E2. John ya habló sobre mucha de la información que vamos a hablar en este slide, pero el fuente y rastro de fondos, particularmente para presentaciones de USCIS. Ya hablamos sobre esto. USCIS hace más o menos un auditorio sobre el fuente de fondos de la inversión en el negocio. Entonces necesita documentación no solamente sobre de dónde vienen los fondos, pero también el camino entre el fondo y el negocio en los Estados Unidos. Cada paso necesita documentación. Por ejemplo, los bank statements, por ejemplo, recetas de transferencias, cosas como así. Pero afortunadamente, muchos fondos son aceptados por el gobierno. Tienen que ser legal, claro, y legítimo. Pero, por ejemplo, préstamos, está bien. Préstamos garantizados por activos de la empresa, el gobierno no va a aceptar, porque en el mente del oficial, este no muestra que el solicitante está comprometido al negocio si el préstamo está garantizado por activos de la empresa en los Estados Unidos. Regalos también está bien, pero la cosa importante con respecto a regalos es que tiene que incluir en la aplicación documentación de dónde recibió la persona que está haciendo el regalo. Por ejemplo, si está recibiendo un regalo de $100,000 de su hermano, tiene que incluir documentación de su hermano que muestre de dónde él recibió el dinero, si es su salario, si él tuvo que vender una propiedad, por ejemplo, cosas como así. Pequeña cantidad de inversión. Este es la cosa más común con respecto a nuestros clientes. Tenemos un enfoque en nuestra firma a trabajar con clientes que tienen una cantidad de inversión bastante pequeña. Entonces, tenemos una historia de éxito con respecto a estos clientes en general, pero estas aplicaciones son complejas y la razón es que tiene que pensar en una manera holística de la aplicación si la cantidad de inversión es pequeña. Tiene que pensar, por ejemplo, en el número de empleados que ya tiene. Y cuando yo digo una cantidad de inversión baja, estoy hablando de un monto de menos que $100,000. Entonces, si tenemos un cliente que tiene una aplicación con una inversión menos que $100,000, en nuestros pensamientos es una inversión de riesgo, porque es una cantidad bastante bajo. Pero con estas aplicaciones tiene que pensar en una manera holística y pensar, por ejemplo, si es posible tener empleados antes de que está aplicando para la visa. Si tiene un monto de inversión de $50,000, por ejemplo, el nivel de riesgo es alto si no tiene empleados, por ejemplo. Si no puede mostrar que con este monto de inversión va a emplear empleados y generar gastos, perdón, no gastos, ganancias. Entonces, si puede tomar pasos para mostrar al gobierno que aunque tiene una inversión de $50,000, ya tiene un empleado, es muy importante para reducir el riesgo de esta aplicación.
Visa C2 para dos inversores. Es posible tener dos inversores, dos Visa C2. Cada uno tiene que poseer 50% del negocio, porque como dijo John, el requisito es que el aplicante de una Visa E2 para un inversor es que él o ella necesita tener por lo menos 50% del negocio. Entonces, para los dos necesitan exactamente 50% del negocio. Cambios sustanciales en el negocio después de la presentación. Algunas veces el negocio va a cambiar. Puede ser que el porcentaje de la propiedad puede cambiar. Quizás el inversor quiere vender un poco de sus acciones. Otra vez, el requisito es 50%. Entonces, si empezó con 100% y quiere vender 10% de sus acciones, está bien. También el enfoque en el negocio puede cambiar. Este es complicado porque depende en que el cambio es substantive, es la palabra que usa el gobierno y las reglas, sustantivo. Muchos cambios no son sustantivos. Si está operando un restaurante, por ejemplo, y quiere empezar una cafetería, probablemente no es sustantivo, entonces puede hacerlo sin el permiso del gobierno. Pero si está operando un restaurante y quiere empezar en vender ropa, por ejemplo, probablemente este es un cambio sustantivo y necesita permisión del gobierno, quizás el consulado, quizás USCIS, y hay un proceso con respecto a esto. Si no habla con el gobierno sobre el cambio antes, en el momento de que está aplicando para renovar la visa, hay la posibilidad que va a tener problemas porque el consulado quiere saber normalmente sobre los cambios sustanciales en el negocio. Compras de empresas familiares. Es posible comprar un negocio de un hermano, una hermana, padre. Es posible, pero la cosa importante es que el monto de inversión, otra vez, es normal para este tipo de negocio. Entonces, quiere mostrar al gobierno que el precio que usted pagó para el negocio es el precio en el mercado abierto, the open market. Razones comunes para las denegaciones de la visa E2. Bajo monto de inversión, como ya hablamos. Tipo del negocio. Por ejemplo, bienes raíces o negocios con un enfoque en inversiones. Tienen riesgo más alto porque la pregunta del gobierno es si este tipo de negocio necesita empleados. Entonces, si tiene un negocio de bienes raíces, por ejemplo, en la aplicación quiere mostrar muy claramente que este negocio necesita empleados y exactamente lo que van a hacer cada empleado. Lugar de presentación. Algunos consulados son más estrictos que otros. Si quiere hablar sobre los específicos, por favor, pues puede hacer una consultación con nosotros. Es un parte importante de nuestras conversaciones con los clientes. Es estrategia sobre la aplicación y dónde es mejor para aplicar. Por ejemplo, USCIS otra vez quiere ver la documentación sobre cada dólar de la inversión y el fuente de cada dólar. Negocio en el país de origen sin empleados y también el próximo, preocupación sobre si la empresa creará puestos de trabajo para los trabajadores estadounidenses. El gobierno, como dijo John, quiere ver que este es un negocio que va a emplear empleados.
entre 3 o 4 de tiempo completo en el primer 5 años de operaciones después de recibir la visa. Si el solicitante tuvo un negocio muy parecido fuera de los Estados Unidos y este negocio no tuvo empleados, es difícil explicar al gobierno cuáles cambios van a ocurrir para que en este caso el negocio va a emplear empleados. Entonces, crea un riesgo en este aspecto. También, si está comprando un negocio en los Estados Unidos, una cosa muy importante es que el negocio que está comprando, si ha operado, por ejemplo, 5 o 10 años, que el negocio tiene empleados. Otra vez, porque el gobierno quiere... usted no quiere la pregunta, pues, el negocio ha funcionado 10 años y no tiene empleados. ¿Qué va a pasar para que cuando está usted operando el negocio va a tener empleados? ¿Cuál es el cambio que va a ocurrir? Este es difícil en el proceso de aplicando. Problemas con el oficial adjudicador. Oficiales son diferentes y dependen del día. Normalmente los oficiales son bastante buenos, saben leer las reglas, pero algunas veces hay oficiales que no son tan buenos y hay un aspecto de riesgo en el proceso siempre. La cosa es que aunque esta es la realidad del proceso, siempre puede aplicar otra vez en el consulado. Entonces, no es solamente una vez que puede aplicar. No cumplió con los requisitos en el momento de la presentación. Si el archivo es deficiente, por ejemplo, si no incluyó los documentos requeridos, en el momento de aplicar, una denegación es posible y probable. Entonces, este pasa. Y tenemos clientes que en el pasado trabajó pues solo sin abogado o con otra firma en esta situación y algunas veces nuestra respuesta es tenemos que empezar otra vez y construir una aplicación fuerte. ¿Qué se necesita para renovar una visa E2? Muy rápidamente, contratar trabajadores estadounidenses. Esto es clave, como ya dijo John y yo. 3 equivalentes a tiempo completo en 5 años, por lo menos el salario no importa. La cosa importante es el número de empleados. Proporcionar datos financieros actualizados. El gobierno quiere ver que el negocio está funcionando y que tiene ganancias suficiente para apoyar empleados. Por ejemplo, ellos quieren ver declaraciones de impuestos por 2 años, si la empresa cumplió con sus objetivos de ingresos, información sobre los empleados W2 y contratistas de 1099. Y también información sobre si el plan de marketing está funcionando. Si la empresa no va bien, planea contratar empleados. Otra vez, este es clave. Si el negocio no va bien, si es posible to hire otro empleado, debe hacerlo antes de la entrevista. Y finalmente, si la empresa todavía cumple con los requisitos E2, este es clave también. El dueño, el solicitante necesita otra vez por lo menos 50% del negocio. Y también si habían cambios en el tipo de negocio, es importante notificar el consulado o USCIS sobre los cambios.
Entonces, no recibimos preguntas, entonces yo creo que terminamos. John, muchísimas gracias por la información. Gracias. Y otra vez, por favor, vamos a enviar un email después con un enlace a los webinars en el futuro. Muchas gracias a todos y tengan un muy buen día. Muchas gracias.